Bien. Vamos hoy día a ver que existen métodos de laboratorio para buscar los parámetros óptimos de lixiviación. Como les decía, si nosotros vamos a trabajar con grandes toneladas de mineral, no podemos experimentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos hacer una pila, no podremos experimentar en la pila, o sea, buscar las condiciones de operación en la pila, porque sería, ¿no es cierto?, perder mucho tiempo y si los resultados no son buenos, hay pérdidas económicas. Por lo tanto, siempre se deben realizar pruebas a nivel de laboratorio para buscar las condiciones, ya sea para ver si el mineral es apto para la lixiviación, si es muy consumidor de ácido, o sea, todos los parámetros con qué granometría se debe trabajar, con qué tasa de regadío, o sea, todas esas cosas se tienen que buscar y se buscan a nivel de laboratorio. Entonces yo le voy a presentar algunas que más se utilizan. Tenemos pruebas de lixiviación en botellas, pruebas de lixiviación en columnas, hay test de sulfatación para ver cuánto ácido tengo que agregar cuando aglomeramos, el test de aglomeración y el test de aglomerado y curado, que es aglomeración más el curado, que como les decía es agregarle parte del ácido concentrado cuando se aglomera. Bueno, lo primero que vamos a ver que más se utiliza es la prueba de lixiviación en botella. Ustedes ven acá en la figura, esos son los tipos de botella que utilizamos. Capacidad tenemos de 2 litros, 5 litros. Y para realizar estas pruebas, nosotros tenemos que preparar la muestra con una granometría que esté bajo 12 mallas. Y le agregamos ácido sulfúrico que tenga una concentración de 50 gramos por litro. Entonces, en esta prueba, nosotros lo que hacemos generalmente trabajamos con 500 gramos y 1,5 litros de solución que tenga 50 gramos por litro, y con esa granometría que les decía bajo 12 mallas. Entonces, colocamos en ese agitador que tenemos ahí de rodillo las pruebas. Por ejemplo, ahí tenemos 2 botellas. Estas pruebas generalmente se aprovecha también de ver la cinética, o sea, si es de fácil solubilidad o difícil solubilidad. Para ello se toman, por ejemplo, 6 botellas. Una botella se agita durante 1 hora, se saca y se evalúan los resultados. La otra a las 2 horas, a las 5 horas, 8 horas, 12, 24, 48. Cada tiempo se va sacando una botella y se evalúan los resultados. Y como les decía, ahí vamos a tener nosotros cuánto cobre le recuperamos, cuánto solubilizamos y también el consumo del ácido. ¿Ya? Por ejemplo, quise presentarles esta prueba que se realizó, como les decía, con las condiciones ya dichas, 2,5 la botella de 2,5, pero el volumen que se utilizó de solución, 50 gramos por litro, es de 1,5 y la mineral 500 gramos. En esta prueba se tomó una muestra a las 2, 4, 8, 16 y 24 horas. Las leyes de mineral de alimentación, o sea, del mineral que vamos a someter a la prueba, tiene un cobre total de 1,08% de cobre total y un 0,98% cobre soluble. Recuerden bien ustedes que
El cobre soluble, ¿no es cierto?, el que nosotros tenemos mediante la solubilización con ácido sulfúrico. Los resultados los vemos acá en esta tabla, donde tenemos la muestra 1 que se retiró a las 2 horas, que tenía 1,5 litros de solución, y nos da como resultado el análisis 2,69 gramos por litro de cobre, 33,54 gramos por litro de ácido y un pH 0,54. Y después vemos, ¿no es cierto?, que tenemos la M2, M3 y también entrega los resultados obtenidos para el cobre, el ácido pH, después de transcurrido los tiempos que aparecen en la tabla. Bueno, esos son los resultados, pero después hay que evaluarlos, ¿ah? Y para eso, por ejemplo, podemos utilizar esta tablita que tenemos acá, donde tenemos que calcular el fino de cobre que hay en la solución. En este caso, si ustedes se fijan, nosotros el fino que tenemos lo podemos ver en la primera columna, ¿no es cierto?, que es 5.13. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene por la multiplicación, ¿no es cierto?, de el volumen, que era 1,5, por la ley, el volumen por la ley me da el fino de cobre, o sea, cuánto cobre extrajo a las 2 horas. Si multiplico después 1,5 por 2,81, me estaría dando los gramos de cobre que obtuvimos a las 4 horas, y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre con el ácido, ¿no es cierto? Nosotros por el ácido, si multiplicamos 1,5 por 33,54, nos va a dar el fino de ácido, o sea, la cantidad de ácido, pero aquí, ojo, que esta es la cantidad de ácido que no reaccionó, o sea, lo que quedó en la solución. Por lo tanto, como sabemos cuánto es lo que venía en el 1,5 litros, que era 50 por 1,5, sabemos el fino inicial de ácido y tendríamos el fino que nos queda sin ser consumido. Por lo tanto, el que se consumió, ¿cierto?, sería el 1,5 por 50 menos el 1,5 por 33,54. Ese sería el fino o el cobre consumido para extraer los gramos de cobre que aparecen en esta tabla. Entonces aquí ya está hecha la diferencia. Tenemos hecha la diferencia, por lo tanto ya nosotros sabemos que el fino de cobre es el 5,13, el ácido de solución 33,3, por lo tanto el ácido consumido, ¿no es cierto?, va a ser, recuerden, el 1,5 por 50 menos 33 por 1,5. O sea, tenemos que calcular la diferencia y nos va a decir cuánto ácido se consumió. Ahora, ¿cuánto cobre recuperamos? El cobre recuperamos tenemos que nosotros sacarlo porque sabemos que tiene una alimentación, ¿no es cierto? La alimentación de cobre tiene una ley, dijimos acá que tiene una ley de 1,08 total y 1,098 soluble. Si multiplicamos, ¿no es cierto?, 0,98% por los 500 gramos de mineral que agregamos, sabemos cuánto cobre venía en estos 500 gramos, ¿cierto? O sea, sería el fino de cobre que está presente en la muestra y que debería sacarse, ¿ya? Y este 1,08 es el cobre total, o sea, también está incluido cobre que no es soluble, por lo tanto siempre vamos a tener que la recuperación en cobre soluble va a ser siempre mucho más alta que en cobre sulfurado, que sería, ¿no es cierto?, el cobre total más el cobre solubilizado, el cobre soluble,
Entonces, si nos vamos, ya sabemos nosotros, si multiplicamos 1,08, por ejemplo, con 500, sabemos cuánto fino venía de cobre total, ¿ya? Si ese cobre fino que venía, ¿no es cierto?, es todo el cobre presente en el mineral. Por lo tanto, si yo conozco o sé cuánto fino tengo en la solución, ¿no es cierto?, ese va a ser todo el cobre que yo le traje a ese mineral. Por lo tanto, si yo divido esos 5,13 por el total que venía, que era 1,05, perdón, a ver, 1,08 por 500 sería, ¿no es cierto?, sería el fino cobre total, y 0,98 por 500 sería el cobre soluble. Entonces, sabemos cuánto viene, por lo tanto, después lo que sacamos lo comparamos con esos valores. Entonces tendríamos que la recuperación de cobre es lo que sacamos, esto, dividido por lo que venía. Y eso nos da 72,8. Sería para cobre total. Ahora, con respecto al cobre soluble, que aquí me doy cuenta de que me equivoqué, esto es lo mismo que esto, recuperación de cobre, pero soluble, por lo tanto es porcentaje. Esto que vemos acá no corresponde, ¿ya? Porcentaje, lo voy a cambiar. Acá sí que tenemos que el consumo de ácido lo expresamos como kilo de ácido por kilo de cobre, ¿ya? Ojo con esta lámina que la voy a corregir. Pero, como les decía, si yo divido este cobre, que fue lo que sacamos, o sea, lo que estaba en la solución, por el que venía el mineral, si lo dividimos por el cobre total que venía, nos va a dar, y multiplicado por 100, por supuesto, para que sea porcentaje, nos va a dar 72,8. Pero si este fino lo dividimos por el cobre soluble que trae el mineral, ya nos da 83,4. Si ustedes se fijan, prácticamente a las 24 horas sacó el 98, prácticamente todo el cobre soluble que venía en la muestra. Y el ácido que ustedes ven acá, el consumo de ácido, sería igual a ¿qué? Sería igual al ácido consumido, que es 41,7, recuerda que lo sacamos por diferencia, ¿ya? Dividido por el cobre que sacamos en la solución, que era 5,13. Y eso nos da 8,1. Y esto nos indica que por cada kilo de cobre que nosotros queramos sacar, vamos a gastar 8,1 kilos de ácido. ¿Ya? Eso es lo que me indica esta prueba. Ahora, ¿por qué se hace? Se hace porque si las recuperaciones que yo tenga acá son muy bajas, quiere decir, ¿no es cierto?, que en una pila no vamos a llegar nunca a este resultado, o sea, va a ser mucho más baja porque la granulometría va a ser mucho mayor. ¿Entienden? Aquí nosotros trabajamos bajo 12 mallas, en cambio, en la lixiviación en pila estamos hablando de media pulgada. Entonces, esto es lo que me indica que si el mineral es bueno para la lixiviación o no. Ahora, si el consumo de ácido que tenemos acá es muy alto, sobre 10, como decía, pero hay algunos que trabajan hasta 15, 20, hasta 20, este número, 20 kilos de ácido por una cobre, pero es como le mencioné anteriormente, que es porque las plantas están al lado de, o sea, hay muchos costos que pueden ajustarse de tal manera que podamos nosotros tener un gasto mayor en el consumo del ácido. Así que eso se trata la prueba de lixiviación en botellas. Ahora,
La otra prueba que se utiliza siempre, y ya va más de acuerdo con lo que se va a hacer, si pasamos el test de botella que me dice que sí, que el mineral es para la lixiviación en columna, nosotros hacemos, o sea, por botellas, la prueba en botellas, ¿no es cierto?, da concentraciones altas y me indica que el consumo de ácido no es tan alto, tampoco podemos seguir buscando las condiciones óptimas de la pila, y para eso hacemos lo que se llama la lixiviación en columnas, ¿no? Una columna es un cilindro, como lo ven acá, estas son las columnas, hay de diferentes diámetros, por supuesto, y de diferentes alturas. Podemos llegar hasta 10 metros de altura, ¿ya? Entonces, con estas columnas, lo que nosotros hacemos es simular, ¿no es cierto?, una parte de la pila. ¿Se fijan? Es como sacar un trozo de la pila, porque estas pruebas me van a permitir buscar la altura con que podemos trabajar, porque va a depender de las características del mineral. Hay pilas que no pueden hacerse más allá de 2 metros, pero hay otras que hasta 10, 15 metros, sí, se puede. Existe una buena percolación. Entonces, estas pruebas que se hacen en columnas, yo puedo buscar el tamaño óptimo, ¿no es cierto? Trabajar con diferentes columnas, con mineral, con el mismo mineral, trabajar con diferentes, como les decía, evaluando la granometría, 3/4, media, 3/8, y también el flujo de la solución con que vamos a regar, la concentración del ácido que vamos a tener en la solución con que vamos a regar. O sea, todas esas condiciones nosotros las podemos buscar en una prueba de columna. Por eso que es importante que ustedes sepan que estas pruebas son las que se realizan para buscar las condiciones ideales de una lixiviación en pilas. Entonces ahí están las columnas, y aquí también les planteo un ejercicio de una prueba que se hizo con un grupo de alumnos, en donde se lixiviaron 20 kilos de mineral con una solución de lixiviación de 30 gramos por litro, que tenía, ahí con eso yo puedo calcular cuánto ácido agrego, ¿no? Con una tasa de regadío de 30 litros hora metro cuadrado. Eso significa que el flujo regado en ml por minuto fue de 6 ml por minuto que se le fue agregando a la columna. El tiempo de lixiviación que nosotros usamos acá fueron 9 días, y la ley de cobre del mineral, como cobre total 1,24%, cobre soluble. Entonces, nosotros el primer día, la columna primero se tiene que aglomerar, ¿no es cierto?, pasar toda esa etapa, y la columna se carga con los 20 kilos que ya está aglomerado y curado, y nosotros lo que hacemos siempre es evaluar la prueba, una con curado y otra sin curado, una para que los alumnos vean la diferencia que hay o el efecto que tiene el curado. Entonces, aquí nosotros, el primer día, ¿no es cierto?, regamos la columna. ¿Y qué es lo que agregamos? Le agregamos el ácido. ¿Cuánto le agregamos? 8,64 litros, que es lo que me permite ese flujo. Agregándole con ese flujo, yo puedo agregar 8,64 litros de solución. Bueno, como se fijan, el primer día tenemos 0,0, no tenemos volumen recibido, ¿cierto? Pero el primer día nosotros tenemos un balde abajo recibiendo, por lo tanto medimos el volumen, ¿ya? Entonces el segundo día nosotros recuperamos este volumen, de ese 8,64 que agregamos, recuperamos esto. ¿Por qué? Porque el mineral, por supuesto, que se humedece, ¿no es cierto?, y queda humedad retenida. Y ese día nosotros retiramos, pero igual cargamos, ¿no es cierto?, arriba 8,64
litros más. Por lo tanto, el volumen que tenemos nosotros el primer día son 7,27 litros y la ley que se analizó, 8,11 gramos por litro. El ácido, 0,1, se fijan, se consumió bastante ácido. Por lo tanto, el cobre fino que yo tengo, que es el volumen, ¿no es cierto? Este volumen, por la ley, no este, porque este es el que nosotros medimos y sacamos la muestra de ahí. Siempre estos son los valores reales, estos son los valores que con nosotros regamos, ¿ya? Entonces, vamos a tener cada día la cantidad de cobre fino que le vamos sacando a la columna. ¿Se fijan? Vamos sumando acá. El noveno día, en el noveno día, nosotros lo que hicimos fue, o sea, acá se separó el riego, ya no se siguió agregando ácido. En el noveno día no se agregó. ¿Ya? Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener el volumen recibido, pero se va a dejar que la pila se estruje, o sea, todo ese volumen o sea, esa solución que puede estar impregnada, que caiga a lo máximo, eso se llama estruje, y también se analiza ese cobre que llevaba ese estruje, ¿ya? Y después, una vez que se deja un día o 2 días, el estruje se lava y para eso se agrega agua. Por ejemplo, acá se agregaron 10 litros, por eso que no está incluido en el volumen de regado. Se agregaron 10 litros y también se analizó el cobre, por lo tanto tenía. Entonces yo sumo todos los finos de cobre, el volumen por la ley, y nos da los finos de cobre, ¿no es cierto? Sumamos y esto es todo el cobre que le sacamos al mineral. ¿Por qué consideramos del lavado? Porque cuando nosotros lavamos, el cobre que sacamos es el que había quedado, ¿no es cierto?, por la solución impregnada. Pero era cobre que habíamos sacado también, por lo tanto tenemos que considerarlo para hacer el balance. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos que el fino que nosotros sacamos fue de 224,14. ¿Y cuál fue el fino de entrada? 1,24, ¿no es cierto? Por los 20 kilos nos dan 248 gramos de cobre que venían en mineral. Por lo tanto, si yo divido esto que nosotros trajimos por los 248 y me da una recuperación de un 90,38%. Y lo mismo se hace con el ácido. Se ve cuánto ácido quedó en la solución. Tenemos el fino, ¿no es cierto? Tenemos el volumen por la concentración, me da lo que quedó, pero yo sé cuánto venía porque yo tenía 50 gramos por litro que venían con esta ley, con este volumen, por lo tanto yo sé cuánto venía, por lo tanto hago la diferencia y puedo saber cuánto ácido se consumió. Entonces, aquí ya está calculado y yo obtuve que el fino de ácido, o sea, todo el ácido que se ocupó fue 1150. Esto lo divido por el cobre que extraje y me da el consumo de ácido que está en kilos de ácido por kilo de cobre. Eso es lo que se evalúa. Por supuesto que también si el mineral trae mucho fierro, también le vemos el fierro, le podemos ver también arsénico u otras cosas que pueda traer. Pero como nosotros lo que estamos evaluando el cobre, nosotros hicimos acá solamente el cobre, ¿ya? Entonces, de eso se trata la lixiviación, que son en columnas. Ahora, como yo le nombré, el flujo o el cálculo del flujo o tasa de regadío, que es litro hora metro cuadrado, eso es para saber cuánto es
el ácido, o cómo voy a regar yo la pila, cómo voy a regar la pila con el ácido, cómo voy a ir agregando el ácido que necesita, porque yo sé cuál es el consumo total, por lo tanto yo tengo que irlo agregando día a día y entregarle todo el ácido que necesita. Entonces, para eso, lo primero, nosotros tenemos que buscar el área de regadío. En este caso, buscamos el área de la columna. El área de la columna es pi de cuadrado cuarto, donde es el diámetro de la columna. Y la columna que nosotros usamos acá fue de 12,5 centímetros, por lo tanto, su diámetro es 0,125 milímetros. Entonces, el cálculo que hacemos para esta columna es una multiplicación que vemos acá y nos da que el área es estos metros cuadrados. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo y decimos, con 30 litros hora metro cuadrado, vamos a regar esta pila. Entonces, para eso hacemos el cálculo cuánto volumen diario tendría que agregarle yo a la solución, o sea, al mineral, en la columna. Entonces, ustedes se fijan, 30, que es la tasa de regadío, por el área, ¿ya? Y por el tiempo, que van a ser 24 horas. Entonces yo necesito diario 8,83 litros. El flujo que se regala a la columna entonces será, para entregarlo en ml por minuto, porque al final el control que hacemos nosotros es, se toma el flujo que va cayendo en una probeta pequeña y medimos, ¿no es cierto?, un cierto volumen en un cierto tiempo y nos da el flujo en minutos. Y con eso nosotros nos ajustamos. ¿Ya? Ahora, en el ejercicio ustedes vieron que nosotros teníamos 8,64. Con ese nosotros trabajamos en la prueba, no con 8,83. ¿Por qué? Porque la solución no era con la concentración de justo 30 gramos por litro, sino que uno se ajusta a la que prepara. Puede ser 29,5, 29,8, en fin, con eso tiene que hacer los cálculos. Pero esa es la manera como nosotros calculamos. Si nosotros dijéramos, vamos a usar una tasa de regadío menor, 10 de 10, nosotros ahí tendríamos que ajustarnos al cálculo y ahí nos saldría, ¿no es cierto?, que el flujo sería menor. ¿Ya? Bueno, eso es, como les decía, con respecto a las pruebas que se hacen en la laboratorio para buscar los parámetros que nosotros vamos a usar en la pila. Ahora, les puse este ejemplo para que vean ustedes cómo podemos diseñar una pila. Si nosotros, por ejemplo, vamos a instalar una planta que tiene una capacidad, que queremos nosotros una producción de 48.000 toneladas de cobre al año, ¿ya? Eso significa 4.000 toneladas mes, 133 toneladas día, ¿cierto?, para llegar a esa producción. Pero yo necesito saber cuánto mineral tengo que pasar para tener esta producción, ¿verdad? ¿Cuánto mineral? Porque esto es lo que yo voy a tener, es el cobre fino, o sea, el cobre que nosotros vamos a sacarle al mineral. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Si la ley del mineral, que me dice que tiene 0,95% de cobre total, pero ese 0,95, 0,8 es cobre soluble y 0,15 es cobre insoluble. Nos dice además que el fierro tiene un 5%, que el consumo de ácido es, por cada kilo de cobre necesito 3,5 kilos de ácido, porque es lo mismo, ¿no es cierto?, 3,5 kilos toneladas de ácido por tonelada de cobre.
Si la recuperación, o sea, lo que yo le voy a sacar realmente en la pila, lo voy a extraer, recuerden que nunca llegamos al 100%, es el 80% en 2 meses, ¿ya? O sea, para sacarle el 80% de todo ese cobre que viene, nosotros lo vamos a lograr en 2 meses. O sea, en 2 meses se termina el proceso, se descarga la pila. La granometría con que trabaja, 100% menos 3 octavos. Y aquí me da la altura de la pila, que es de 5 metros. Otro dato importante es la densidad aparente del mineral, que es 1,45 toneladas por metro cúbico. Recuerden la diferencia que hay entre toneladas en la densidad real y la densidad aparente. La densidad aparente siempre es menor. La densidad real es donde se muele la muestra, no se consideran los poros. Entonces, siempre cuando tengan que hacer ustedes cálculo de masa, van a usar para estos casos con minerales la densidad aparente, ¿ya? Porque seguramente la densidad del mineral real, estamos hablando cerca de 3. Entonces, si nosotros sabemos que el mineral que nosotros estamos utilizando tiene 0,95% de cobre, pues es lo mismo que decir que tenemos 9,5 kilos de cobre por tonelada de mineral seco, por supuesto, tonelada métrica seca. Ojo con esto, entonces. Si yo digo que mi ley es 0,95% de cobre, quiere decir que yo tengo 9,5 kilos de cobre por tonelada de mineral, ¿cierto? O sea, hacer el cálculo. Porque en 100, ¿cierto? Yo tengo 0,95, tendría que ver cuánto tengo en el kilo. Entonces, partiendo con esos antecedentes, nosotros decimos, si yo tengo 9,5 kilos de cobre por tonelada métrica seca, y de esos 9,5 yo voy a sacar solamente el 80%, ¿no es cierto? Hacemos la multiplicación que ven acá, y vamos a tener que, lo que vamos a sacar el cobre son 7,6 kilos de cobre por tonelada. Eso es lo que voy a tener que basarme yo para la producción, que tienen que ser 133 toneladas día. Entonces, ¿cuánto tenemos que procesar? Si son 133 toneladas métricas al día, son 133.000 kilos de cobre al día, ¿cierto? Y tenemos que son 7,6 los que nosotros vamos a sacar por tonelada. Nos va a decir que necesitamos 17.500 toneladas métricas de mineral por día, ¿ya? Eso es lo que necesitamos de mineral para sacar los 7,6 kilos de cobre y que me aseguren que en los 2 meses vamos a tener estos cátodos con este cobre, ¿ya? Entonces, ya sabemos que ingresan, ¿no es cierto?, 17.500 toneladas con esa ley de cobre, se recuperó un 80% y de acá significa que vamos a tener 133 toneladas día. ¿Y cuánto se va al botadero? 17.367 toneladas. O sea, ustedes ven que se necesitan grandes lugares donde dejar estos restos de mineral. Ahora, vamos a evaluar para esa cantidad de mineral, ¿cuánta superficie nosotros necesitamos de terreno? ¿Cuánta superficie necesitamos de terreno? Entonces, el ciclo de lixiviación de la pila mineral es 2 meses. Si el stock de mineral de la planta que necesitamos son 17.500 toneladas métricas secas día por 60 días, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que, o sea, dividido por los 60, por supuesto, necesitamos 1.050.000 toneladas métricas
seca. Entonces, si se consideran que las pilas sean rectangulares, de 5 metros de altura, entonces si nosotros decimos que la pila necesitamos que sea de 5 metros de altura y tenemos que su densidad aparente es 1,45, hacemos la relación que vemos acá, ¿no es cierto? Multiplicando esto, se nos van, ¿no es cierto?, unos metros y nos queda que el área va a ser 7,25 metros cuadrados. O sea, yo puedo depositar en cada metro cuadrado 7,25 toneladas. Si la superficie de la pila en funcionamiento, entonces tendríamos 1.050.000 toneladas métricas secas, dividido, ¿no es cierto?, por esta relación que encontramos acá, vamos a obtener el área que necesitamos para instalar la pila. Esto es lo que nosotros necesitamos como superficie para instalar la pila. Entonces, generalmente a esto que nos dio acá se le incrementa en un 10%, porque la pila, estamos, ¿no es cierto?, descargando la pila que está al lado, entonces tenemos que trabajar con un poco de mayor de capacidad. Por lo tanto, ese valor lo multiplicamos por 110 y nos da un valor mucho más real del lugar donde vamos a instalar esa pila. Si la pila es de 400 por 400, ¿no es cierto?, nos daría 400 por 160.000 metros cuadrados. Por lo tanto, si yo hago una pila de 400 por 400, estoy usando esa superficie. O 200 por 800, ¿no es cierto?, que sería rectangular, esta sería cuadrada, esta sería rectangular, y eso sería donde nosotros armaríamos la pila para tener los 133 toneladas de cobre diario. Esa es una manera de estimar el diseño, ¿no es cierto?, buscar las condiciones para instalar la pila dependiendo de la cantidad de mineral que vamos a procesar y lo que nosotros queremos. O sea, si yo tengo un mineral de tanto porcentaje, yo puedo decir, ya, yo voy con este mineral, yo quiero tener una producción de tantos kilos de cobre día para saber cuánto voy a obtener de ese mineral, si es que voy a usar 60 días. Bueno, esos son los datos que se necesitan, que se entregaron al comienzo para poder evaluar dónde voy a utilizar la pila o qué espacio necesito para utilizar esa pila. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, vuelta un poco a la pila de lixiviación, donde está cargando, está emparejando. Esto, como yo le decía, no es bueno porque el peso, ¿no es cierto?, el peso de este vehículo que está emparejando acá arriba me está compactando. Entonces, si yo esto lo aglomeré, me va a producir compactación. Entonces, no es bueno usar esto. ¿Ah? Pero se fijan, esta es una pila bastante chica, por lo tanto los recursos como para tener los otros equipos que son más sofisticados es más difícil. Ahí tenemos la empresa Manto Verde, que está, ¿no es cierto?, acá cerca de Chañaral, una foto aérea de la pila de lixiviación y los estanques de las soluciones. Aquí tenemos un esquema de la planta del Tesoro, donde ustedes se fijan, tenemos el chancado, el acopio, el chancado secundario, tenemos los arneros acá, ¿no es cierto? Y vamos
a tener, ¿no es cierto?, en otro lado vamos a tener el agua, el ácido sulfúrico, donde vamos a aglomerar el mineral, y el mineral, una vez que se aglomeró, se lleva a la lixiviación. La solución rica va a las pilas, perdón, a las piscinas. Esa solución rica va después a la parte de extracción, que lo vamos a ver más adelante, la reextracción, y después pasamos a la electroobtención. Este es un flowchart muy simple de un proceso de hidroelectrometalurgia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la lixiviación por agitación. Dijimos que es otro de los métodos que se utilizan generalmente cuando los minerales tienen mayor concentración, porque podemos procesar menos cantidad de mineral, ¿no es cierto? Debido a que para esta lixiviación necesitamos tanques que tienen que tener agitadores, ¿ya? Es un proceso más caro, mucho más rápido, sí, pero es caro. Entonces, la lixiviación en reactores es aplicable a material finamente molido. Aquí entra otro gasto, ¿no es cierto?, que es moler el mineral. En cambio, en la pila no se muele, sino que se chanca. ¿Ya? Finamente molido, de tal manera que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a lixiviar eso. También puede no ser mineral, sino que puede ser concentrados, ¿no es cierto?, o calcina de tostación. ¿Qué significa calcina de tostación? Un concentrado que tiene mucho azufre, nosotros lo sometemos a tostación, o sea, lo metemos a horno, para eliminar gran parte del azufre y poderlo lixiviar. Entonces, por supuesto, esta operación permite tener un manejo o un control mejor del proceso. La velocidad de extracción es mucho mayor que logrado en los otros sistemas y las OBATEAs. Pero es un proceso, como le puedo repetir, de mayor costo, por lo tanto, si la ley de minerales es muy baja, no es recomendable. Entonces, como le decía, resumiendo un poco, la lixiviación por agitación se utilizan minerales de leyes más altas. Cuando los minerales también se genera un alto contenido de fino en la etapa de chancado, o cuando el mineral deseado está tan bien diseminado que es necesario molerlo para liberar sus valores, ¿no es cierto?, y exponerlo a la solución lixiviante. Sus ventajas, ¿cierto?, son alta extracción del elemento a recuperar, tiempos cortos de procesamiento, horas, no meses como lo otro, proceso continuo que permite una gran automatización, facilidad para tratar las menas alteradas o generadoras de finos, pero sus desventajas, por supuesto, su mayor costo de inversión y operación, necesita una etapa de molienda y una etapa de separación sólido-líquido, que puede ser pesamiento o filtración. Las variables que tenemos en este proceso, por supuesto, el tamaño de las partículas que debe ser menor a 2 milímetros, pero no debe tener tampoco un exceso de fino, ya que después, cuando separemos el sólido del líquido, va a costar mucho filtrarlo, por ejemplo, porque tapa los poros de los filtros. Entonces también, si bien es cierto, tiene que ser una molienda fina, pero no demasiado fina. El tiempo de agitación, que es muy importante, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos nosotros tener una agitación, los equipos estos necesitan agitadores que se requieren con alto RPM. Y por supuesto la mineralogía del mineral, si volvemos a lo mismo, que si el mineral es
tiene mucho sulfuro, tendríamos que buscar otra alternativa, buscarle o meterle oxidante, ¿no es cierto? Esos son los problemas que presenta la lixiviación por agitación. La lixiviación generalmente se realiza a temperatura ambiente. Y también, si el equipo donde se trabajar es cerrado, hermético, que sería un autoclave, nosotros ahí podemos regular la temperatura y la presión. Entonces, el porcentaje sólido debe ser en la mayoría de los casos lo más alto posible. ¿Por qué? Porque si es muy bajo, yo necesito mucha solución, ¿cierto? Y vamos a poder procesar menos mineral. Entonces, la velocidad de agitación debe ser lo suficientemente alta para mantener los sólidos en suspensión, ¿no es cierto? Y no decanten, porque si no, ¿no es cierto? Los más pesados serían al fondo y no estarían agitándose. Aquí vemos nosotros dos aparatos o equipos de lixiviación por agitación. Agitación neumática, aquí metemos aire que produce el torbellino acá y hace que se produzca una agitación. Los estanques reales son estos que vemos acá. Sí, imagínense un estanque, el costo que tiene. Aquí tenemos otros estanques. Bueno, ahora lo que yo les voy a presentar es lo que está en boga actualmente, que es la lixiviación de sulfuros. Como ya les mencioné, cuando nosotros lixiviamos, o la lixiviación común era lixiviar los minerales oxidados, porque fácilmente se solubilizan con el ácido. En cambio, los minerales sulfurados no, de tal manera que se optaba los sulfurados por flotación, ¿ya? Por el proceso de flotación. Pero, como ya lo hemos conversado tantas veces, el problema es que estos sulfuros, al ser flotados, ¿no es cierto?, después tienen que llevarse a una fundición, que es lo más contaminante, uno de los procesos más contaminantes que existen, a pesar de que se están actualmente las leyes ambientales, están cada día más exigentes, de tal manera que pueden eliminar mucho menos metales tóxicos al ambiente. Desde ya todo lo que sea SO2 que se genera, ¿no es cierto?, en la fundición, es recuperado y con eso se forma el ácido sulfúrico. Pero nunca se recupera, o sea, se utiliza todo el SO2, también siempre hay algo de escape, y eso es lo que se controla. Y por supuesto que esos gases que salen de la fundición también llevan algunos metales, ¿no es cierto?, como arsénico, mercurio, que son contaminantes muy dañinos para el medio ambiente y para el ser humano. Entonces, lo que se está tratando de hacer es que ahora estos concentrados de flotación, lixiviarlos. Entonces, para eso se están buscando las condiciones. En la actualidad hay muchos proyectos que se están realizando para poder ocupar esta técnica en la lixiviación de concentrado de sulfuro. Y para eso lo que se necesita es agregar o la presencia de oxidantes, tales como el fierro más 3, que es un oxidante, el oxígeno, por supuesto, es un oxidante, entonces tendremos que meterle oxígeno a la lixiviación. Entonces, ¿por qué? Porque, como decía, porque las emisiones de CO2 de las fundiciones, ¿no es cierto?, prácticamente están obligando a que se busquen técnicas hidrometalúrgicas para el tratamiento de
sulfuro, y por lo cual también se está utilizando mucho la biolixiviación, como lo vamos a ver. Entonces, para lixiviar sulfuro necesitamos nosotros agentes oxidantes. Como decía, todo esto que ustedes ven acá: oxígeno, agua oxigenada, sales férricas, yoduro de potasio, cloruro de sodio, bacterias, que es lo que veremos en el capítulo aparte. Las sales férricas, o sea, las sales que tienen fierro más 3. Recuerden que el fierro, nosotros tenemos sales ferrosas y sales férricas. Las ferrosas son las que tienen el Fe más 2, o sea, valencia más 2, y las férricas las que tienen valencia más 4, perdón, más 3. Entonces, se está utilizando mucho en este momento, las pruebas están utilizando fierro, y además se aprovecha que el mineral también tiene mucho fierro que se solubiliza, ¿cierto? Por lo tanto, si le agregamos oxidante, va a oxidar ese fierro a fierro más 3 y nos va a permitir solubilizar también especies sulfuradas de cobre. Entonces, el uso de estas sales consiste en la oxidación férrica ácida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que vemos acá, ¿se fijan? Nosotros lo que agregamos es sulfato férrico. Sulfato férrico, recuerden que la valencia me la está indicando este numerito que vemos acá, y lo va a transformar en sulfato. Pero si ustedes se fijan, el fierro más 2, que aquí está como fierro más 3, al producirse la reacción pasa a fierro 2. Pasa a fierro 2. Entonces, ese fierro 2 es el que nosotros por lo general lo oxidamos después, o las mismas bacterias se encargan de pasarlo a fierro más 3 para que siga el proceso, ¿cierto? Siga sacando el cobre que tienen los minerales sulfurados. Entonces, aquí nosotros, si la escribimos en forma iónica, esa ecuación de arriba, lo que tenemos es que el cobre que está acá como sulfuro, le agregamos fierro más 3, el cobre, perdón, que está en el mineral pasa a cobre más 2. Recuerda cuando está acá como cobre más 2, por lo general, cuando hablamos que está solubilizado acá. Y el fierro más 2, que pasa a ser el sulfato ferroso, y también se genera azufre, azufre metálico, el azufre que tiene un color amarillo. Así es como se produce una reacción cuando nosotros tenemos las sales férricas. Entonces también lo que yo puedo oxidarlo con cloruro férrico, que es el que vemos acá, o usar también el sulfato férrico. Ahora, en otras especies, como por ejemplo la calcosina, que es U2S, también le agregamos el sulfato férrico y nos genera esto. Pero si ustedes se fijan acá, parte de la calcosina se disuelve y queda parte del cobre como el otro producto, que es la cobalina. Por lo tanto, todavía me sigue, ¿no es cierto?, una especie de cobre con el sulfuro que no lo he solubilizado. Lo que solubilicé fue parte formándose. Entonces, esa cobalina que nos quedó acá, bueno, en exceso de sulfato férrico, ¿no es cierto?, también se va a disolver y va a pasar a sulfato, ¿se fijan? O sea, de cobre más 2, perdón, el cobre sulfurado que teníamos acá, lo vamos a dejar todo como cobre en solución. Pero para eso necesitamos exceso de sulfato férrico.
Entonces la reacción global sería, ¿no es cierto?, cobre 2 más 2, sumando esta y esta, 2 sulfato férrico, y nos da 2 sulfato de cobre más el sulfato ferroso más azufre. La cobalina, que es la que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí necesitamos menos, porque ya lo tenemos en ese estado, en cambio acá lo tenemos como cobre 2S, y lo pasamos de la misma forma, disolviéndolo como sulfato de cobre. Y la bornita, que es esta otra especie que tenemos acá, también ocurre lo mismo, pero si ustedes se fijan, necesitamos mucho más fierro, 6 por una de bornita, necesitamos 6 de sulfato férrico. Entonces, esto también son de cinética lenta, por lo tanto, todas esas cosas son las que se están evaluando ahora cómo mejorarlas. Ahora, cuando lixiviamos con cloruro de sodio, con sal, con sal, y esto es muy bueno porque hay tanta sal que hay que ocuparla en algo. Entonces, cuando nosotros lixiviamos con cloruro de sodio, nosotros generalmente lo que vamos a agregar es la sal, como le digo, y como el mineral también trae fierro, también podemos, el cloruro férrico, que es lo que nosotros habíamos probado, cloruro cúprico, todos estos tienen cloruro, entonces lo que nosotros ocupamos el cloruro de sodio es el cloruro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes ven en la ecuación, o sea, basándonos en la distribución de cobre más 2, relación cobre más 2 cloruro, se tiene que predominar en solución los iones cobre y los iones cloruro cuproso. Entonces podrían ser disueltos por el ion cúprico y cloruro cúprico, los cuales el cobre más 2 el que tiene mayor poder oxidante. Entonces, lo que ocurre es que tenemos nosotros acá el cobre sulfurado y lo tenemos en un ambiente donde tenemos mucho sulfuro cúprico, o sea, el cobre oxidado, y más el cloruro que vamos a agregar, ya sea como cloruro de sodio, ¿ya?, nos va a permitir que ocurra esta reacción. Que ocurra esta reacción. El cobre que se disolvió como cobre sulfato de cobre está con valencia más 2, y al agregarle cloruro me permite que se produzca esta disolución. Se me va a formar el cloruro cuproso. Entonces, con otro oxidante como el yoduro potásico, que son los que se está probando actualmente, también ocurren la reacción que tenemos acá, el ion yoduro, el que tenemos acá es I-, y también necesita un medio oxidante con fierro, donde necesita fierro más 3, y eso transforma ese yoduro en yodo. El yodo reacciona con el sulfuro de cobre y me lo solubiliza, o sea, el cobre pasa a la solución. Está con estas dos rayitas acá, es porque está en solución. Y de esa manera, nosotros vamos a tener que ese yoduro nos va a ayudar en la solución final. Y vamos a pasar todo el cobre que estaba como sulfuro a la solución. Y también se nos va a generar azufre. O sea, todo esto es lo que se está probando en la actualidad, como les decía, porque son lixiviaciones un poco más lentas, pero para algunos compuestos funciona bastante bien, pero para otros compuestos de cobre no tan bien. Entonces, eso es lo que se está evaluando en la actualidad.
Y por supuesto que los otros procesos son con bacterias, que también lo vamos a ver un poquito. Bueno, esto es lo que se está haciendo en la empresa minera Biocobre, que es de Pucobre, aquí en la región, cerca de la salida de Copiapó. Entonces, ellos lo que están haciendo, ese mineral de flotación, ¿no es cierto?, ese concentrado que va a fundición y está electrorefinación y va a los cátodos, que es el método tradicional, ellos lo están tomando, y la tecnología que ellos están utilizando, Biocobre, le llaman así, la solución, ¿no es cierto?, al lixiviarla, la pasan a la extracción por solvente, y vamos nosotros después a llevarla a la electrowinning para tener el cobre. Entonces, el sulfurado, el camino normal que tenía, ¿no es cierto?, era este que vemos arriba, y llegamos acá. En cambio, ahora lo que quiere hacer es de acá pasar acá, ¿ah? Pero como lo que se ha logrado, si el concentrado tiene 30%, solamente 20% es el máximo que se le ha podido sacar, por lo tanto el otro 10% igual tendría que llevarse a fundición, por eso que tenemos acá esta otra salida. Pero todo lo que se logró en la lixiviación, por supuesto, pasa directamente a la extracción por solvente y la electroobtención. Y el mineral oxidado, el camino normal, ¿no es cierto?, lixiviación, SX, extracción por solvente y electrowinning. Entonces ellos están trabajando con diferentes minerales de chuqui, de otras plantas grandes, para tener una variedad en los concentrados, y como les decía, los resultados han sido bastante buenos, pero todavía estamos un 20% aproximadamente lo máximo que se le ha sacado. Bueno, y ahora por último la parte, tendríamos la biolixiviación. La biolixiviación, como ya hemos comentado muchas veces, la biolixiviación, nosotros es la que utilizamos las bacterias. Entonces, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son organismos unicelulares, de tamaño muy pequeño, un micrómetro, que se presentan en diferentes formas y tipos, que tienen también diferentes características. En cuanto a lo que interesa la medida, acelera la velocidad de la lixiviación de una mena sulfurada. Entonces, los microorganismos que están involucrados, ¿no es cierto?, generalmente ellos son organismos que obtienen la energía necesaria para vivir del mineral. Por ejemplo, las bacterias que se utilizan en el cobre, lo que ellos hacen es que estas bacterias se alimentan del fierro +2 y lo expulsan como fierro +3. O sea, lo que hacen ellos es oxidar ese fierro +2 que nosotros necesitamos reactivos, como decía, meterle oxígeno, meterle sulfato férrico. Esa pega también la hacen las bacterias, sí, un poco más lenta, pero por supuesto mucho más económica. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Hay que tenerle a las bacterias un ambiente donde ellas puedan vivir tranquilas y hagan esta pega. O sea, se le agregan algunos nutrientes también para que sobrevivan y vivan bien, pero lo que interesa es que lo que ellos hacen es que oxidan el fierro +2 a fierro +3, que es el que nos interesa. Entonces, las bacterias de tipo ácido fílica son las resistentes a los ambientes ácidos. O sea, yo no podría tener una bacteria que no sea acidofílica en este proceso, porque sabemos que estamos trabajando con una solución bastante, con un pH bastante ácido. Entonces, tiene que ser acidofílica, de lo contrario no nos serviría. En las que nosotros usamos la ácido Bacillus ferroxidam, son las que más utilizamos nosotros para el cobre,
son, por supuesto, acidofílicas y lo que hacen es el papel, como les vuelvo a repetir, de oxidar el fierro 2 a fierro 3 y los sulfuros metálicos, ¿ah?, también. Entonces, al ser seres vivos, una colonia de bacterias, por supuesto, dice, posee un ciclo de vida, el cual consta de las siguientes etapas. Acostumbramiento. O sea, lo primero que se hace, tienen que ambientarse en el lugar. Acá costó bastante por las temperaturas. Cuando se empezó a trabajar con bacterias, se traían bacterias de lugares donde ellos tenían otro clima, por lo tanto, se morían. Así que se les tuvo que ambientar para que pudiesen sobrevivir. Entonces, ahí tienen un periodo de acostumbramiento, porque es diferente. Suponga usted que yo tengo una pila acá a nivel del mar y tenga una a una gran altura. Todas esas cosas también influyen. Bueno, ellas se multiplican, ¿ah?, en forma exponencial. Por lo tanto, cuando nosotros inoculamos una cepa, una cierta cantidad, pero después ellos se van, como decía, reproduciendo en forma exponencial. Estacionarias, ¿no? Etapa de limitación en la velocidad de crecimiento, debido al agotamiento de los nutrientes. O sea, ellos necesitan tener un ambiente donde estén los nutrientes que le permiten vivir, además del sulfato ferroso. O sea, no tan solo van a alimentarse de sulfato ferroso. Y bueno, y después, ¿no es cierto?, después de un cierto tiempo tienen su vida y, bueno, por lo tanto tenemos que nosotros estar siempre evaluando la cantidad de bacterias que deberíamos tener en el proceso. Ir inoculando cuando hay muchos que mueren. Entonces, para lograr el objetivo de liciar el sulfurado de cobre, el mecanismo que se utiliza, tenemos dos mecanismos. El mecanismo directo, que el que vemos acá, tenemos un mineral, el M es un metal que puede ser cobre, puede ser otro metal, más oxígeno, más ácido sulfúrico y la presencia de bacterias, y nos va a transformar el metal que estaba como sulfuro, lo pasa a sulfato, y al estar como sulfato ya está en solución, o sea, está disuelto. Se genera el azufre también y agua, que sería lo que, ¿no es cierto?, nos genera esta reacción. Y después ese mismo azufre que ustedes ven acá, también ayudado por las bacterias y oxígeno, va a formarse en ácido sulfúrico. O sea, también vamos a tener una producción de ácido sulfúrico, que es ideal, ¿no es cierto?, porque lo necesitamos en la lixiviación. O sea, nosotros lo que hacen las bacterias, si bien es cierto, pasamos a fierro 2 a fierro 3, oxida, pero tenemos que tener la presencia del ácido para que disuelva, ¿ya? Y el mecanismo directo, en este mecanismo, las bacterias actúan a través de la generación de ácido sulfúrico y sulfato férrico. Tendríamos este compuesto, por ejemplo, que es la pirita, que, como ya había comentado, nosotros tenemos bastante de estos minerales. Y aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Aquí lo que hacemos es lixiviar el fierro. Fierro que está en la pirita, nosotros le agregamos oxígeno, agua, bacteria, y vamos a tener, ¿no es cierto?, que ese fierro que está acá también se va a solubilizar y se nos va a formar ácido. Eso es, a grandes rasgos, la lixiviación bacteriana. Entonces aquí, por ejemplo, en la calcopirita tenemos la reacción química y el oxígeno sobre la calcopirita primero,
fosfato nos da este compuesto. Recuerden que esto es lo que tenemos que llegar. La bacteria ataca al ion ferroso para formar el ion férrico, y mediante el ácido nos va a dar el fierro más 3. O sea, esto es lo que hace la bacteria, ¿no? O sea, nosotros tenemos oxidación, disolvemos parte y formamos sulfato ferroso. Ese sulfato ferroso, la bacteria lo pasa a sulfato férrico. Y el sulfato férrico es el que utilizamos para seguir disolviendo, hasta obtener el sulfato de cobre, que es el que nosotros vamos, el que necesitamos, ¿no es cierto? Porque ahí es donde tenemos nosotros el cobre disuelto. Y por supuesto también se forma ácido sulfúrico y el sulfato ferroso, que también se vuelve a oxidar para seguir lixiviando. Bueno, yo le tenía un ejercicio acá, porque ya se supone que luego tenemos la prueba, por lo tanto quiero que vean este ejercicio. Dice que en un proceso de lixiviación en pila se trataron 500.000 toneladas de un mineral de cobre que contenía 0,94% de cobre oxidado. Se recuperó un 80% del cobre y se tuvo un consumo de ácido igual a 5 kilos de ácido por kilo de cobre. Pregunta, ¿cuánto cobre se recuperó? Bueno, como les decía, en estos casos lo primero que yo necesito saber cuál es el fino de cobre. Si yo tengo 500.000 toneladas, ¿no es cierto? Y tengo una ley que es 0,94, ¿cierto? Multiplico, como ustedes ven acá, los 500.000 por el 0,94% y obtengo que el cobre que venía en el mineral eran 4.700 toneladas. Pero ¿qué me dice acá? Se recuperó un 80%, o sea, de esos 4.700 recuperados sería 4.700 por el 80%. O sea, lo que yo le voy a sacar va a ser 3.760 toneladas de cobre. Eso es lo que voy a sacar de esas 500.000 toneladas de mineral. ¿Ya? Ahí respondemos a la pregunta 1. ¿Cuánto ácido se consumió en el proceso? Muy simple, ¿no es cierto? Porque dice que el consumo de ácido, que fue el análisis que se hizo previamente, dice que se necesitan para un kilo de cobre 5 kilos, o sea, 1 a 5. Por lo tanto, si yo tengo 3.760, ¿no es cierto? Yo tendría que multiplicar por 5 para saber cuántas fueron las toneladas de ácido que se ocuparon, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro ustedes en estos ejercicios, saber los finos, cómo se calculan los finos, cómo se calcula el fino cuando está en solución, cuando está en mineral. Dígame. Profesor, disculpe, quería hacer una consulta sobre la prueba, ¿Ya? que está agendada para el jueves 4, entonces nos quedaría una clase más para la prueba. Exactamente. ¿Va a dar algún temario o sería todas las diapositivas, todo lo que hemos visto? Sí, yo les voy a dar un temario, ¿cierto? Les voy a dar más ejercicios para que ustedes los vean. Y bueno, pues, por lo general en este tipo de pruebas se juega mucho con las preguntas alternativas. Pero eso no significa, ustedes también van a ejercicio que ustedes tienen que hacer el cálculo, porque en la alternativa se le colocan, ¿no es cierto?, los resultados. Ustedes tienen que ver cuál es el resultado correcto, ¿entienden? O sea, no tan solo teoría. ¿Mm? Sí, profesor, ahí ya me quedó clarísimo. Ya, Y disculpe, sí, dígame. que igual estamos en la hora y necesito retirarme, Sí, si no, no... no se preocupe, no se preocupe. Sí, voy a ver este último ejercicio y le voy a dejar unos 2 de tarea para que ustedes lo evalúen. Si no los pueden resolver, me avisan porque yo todavía no tengo claro cómo ponerlo en el Moodle pero puedo colocarse los resultados. Lo ideal hubiera sido habérselo hecho por parte, ¿ya? El desarrollo eco. Sí, Ya, profesor, muchas gracias. ya.
Entonces, en este ejercicio ustedes se fijan que se realizó una prueba de lixiviación en botella con las siguientes condiciones de operación. Un peso de muestra 500 gramos, ¿m? Que tiene una ley de 1,3% cobre total y 1,20 cobre soluble. Se lixivió con 1,5 litros, que tiene 50 gramos por litro de ácido. El tiempo de lixiviación 4 horas, se filtra y se analiza. Los resultados se muestran aquí en la tabla. El tiempo de lixiviación de 4, el peso mineral 500, ¿no es cierto? El volumen de lixiviación 1,5. Los resultados son estos: cobre total 3,2 gramos por litro y ácido 30 gramos por litro. Esto es lo que ustedes deberían completar, ¿ya? Y esto lo tienen acá abajo. Entonces aquí tienen las condiciones. Primero, como les decía, calcular el fino del cobre. ¿Cuál es el fino del cobre? El que venía en el mineral 500, ¿no es cierto?, del cobre total, por la ley que era 1,3%. O sea, 6,5 gramos venía. Y en el cobre soluble 500, y ahora por la ley que es 1,2, van a ser 6, ¿cierto? El ácido agregado, 1,5 por 50, 75. Esto es lo que ingresó de ácido para la lixiviación. El ácido en solución es lo que quedó, 1,5 por los 30 que le dan en el resultado acá. Por lo tanto, lo consumido sería lo que entró menos lo que quedó, que son 30. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a calcular con eso es la recuperación y el consumo de ácido. Ustedes se fijan cuánto cobre se extrajo. Es el fino de cobre que está en la solución, que es 1,5 por 3,2, que es lo que tiene acá. ¿Ve? Por lo tanto, lo que yo extraje fueron 4,8. Si yo divido 4,8 por 3,5, me da y lo multiplico por 100, por supuesto, me da la recuperación como cobre total. Si yo lo divido ahora, este cobre extraído en la solución, por el cobre soluble, me da la recuperación del cobre soluble. ¿Ya? Entonces aquí tenemos eso. 4,8 dividido 6,5, 73 como cobre total y 80 como cobre soluble. Y el consumo de ácido no es otra cosa, ¿no es cierto?, que si entraron 75 y quedaron 45, se consumieron 30. ¿Quién consumió esos 30? Estos 4,8, ¿no es cierto?, de cobre que saqué yo, o sea, relacionando con el cobre extraído. Lo vemos acá y nos da 6,5, 6,25 kilos de ácido por kilogramo de cobre. ¿Ya? Así es como tienen que resolver los ejercicios. Y acá les dejo propuesto 3 ejercicios para que ustedes los hagan. Como decía, de este tipo más o menos son los ejercicios que yo puedo consultar en la prueba, en el cual ustedes me van a tener que entregar el resultado de lo que yo les estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, eso sería eh, por ahora. Eh, vamos a